Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Pudiste conectarte ahí? Sí, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. No quería Bien. interrumpir, no sé si ya estaban empezando. No, estábamos esperando ya ahora Ah, y bien, cargamos. bien, bien. Bueno, bueno, contame un poquito cada uno qué es lo que hace. eh, y bueno, vos un poquito me estuviste ahora comentando que vas a estar en la Feria del Libro, presentando tu libro. Yo estoy acá pongo cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, un gusto. Bueno, sí, yo soy psicóloga y trabajo, también soy coach en salud y trabajo más que nada con apoyando, ¿no? Buenos hábitos y bueno, trabajo desde la Gestalt, así que me gusta tener así un aprendizaje holístico. No estoy pudiendo verte a vos, a ver. A ver, para, Ahí, dejo de... ahí ¿Ahí sí. me viste? Porque justo ya tengo acá ayuda con el tema tecnológico, porque bueno, nada, yo soy más me gusta más lo presencial, pero Sí, a mí bueno, también. Bueno, y ayer un día largo, me está costando, me vino bárbaro porque estoy con muchas actividades. Yo soy artista, psicóloga, bueno, tengo que ir Hoy tengo un día, por ejemplo, que estoy en esto, después tengo que ir para la Feria del Libro, después tengo un grupo y después, nada, es como mi día termina hoy a las 11 de la noche, ayer también. Entonces hay veces que quedo muy adrenalínica, muy energizada y me cuesta conciliar el sueño y hay veces que, bueno, casa de herrero, cuchillo de palo. sí, es así. Hay veces que me cuesta tomar las pautas necesarias para poder llegar a dormirme más temprano. Y en este momento que yo estoy entrando en menopausia, me está afectando mucho más que en otros momentos. Al mediodía necesito dormir una siesta, ¿no? Como que me doy cuenta de que... Entonces yo funciono bastante por el lado del conocimiento. Cuanto más sé que los efectos de y todo, más me ayuda. Recordar todo eso me ayuda más a empoderarme y a tomar acción, Claro, ¿viste? tomar conciencia. Claro. Ayer lo comentaba con una amiga, digo, ay, ¿no querés venir? Que voy a estar con una doctora que va a trabajar. Dice, no, si yo ya me leí 3 libros. Digo, bueno, hello, yo también, es un montón. Digo, pero a veces el recordar, ¿no? Conecta y siempre hay algo nuevo que uno o alguna información, algún conocimiento que en su momento o no entró por más que te lo dijeron, nos quedó registro, o no lo sabés, o tienen otra manera de contarlo, y bueno, y, y Bueno, ayuda. bueno, la idea acá, este taller, realmente yo lo pensé de la siguiente manera. Hay miles de temas que uno puede abordar desde lo que es la parte de la medicina holística, medicina funcional, integrativa, como la querramos llamar, pero la realidad es que hay que empezar por la base, que es el descanso. Si uno no descansa bien, el resto del día y el resto de la rutina se ve totalmente afectada. O sea, es decir, yo no puedo pretender tener una actividad física activa si no descansé bien en la noche. Exacto. Quizá eso durante un rango etario, cuando uno es adulto joven, lo puede hacer de una manera como que lo da por hecho, lo puede Sí, obviar, pero después mismo uno se da cuenta cuando va a una fiesta de noche, si tiene algún evento nocturno, que no es la misma recuperación que uno tiene en una cierta edad que en otra, porque uno tiene una rutina y necesita estar más enfocado, ¿sí? O y sea, me pasa los cambios se notan más. con el tema del hormonal y con el tema del descenso de peso. Mm. No, por ahí me cuido y no bajo lo que antes bajaba. Y yo creo que el tema del dormir también influye en eso, en Todo, cómo metabolizo, todo eso. ¿no? O sea, el O dormir atención. es Es clave, es clave. lo que uno menos bolilla le da cuando es más joven, porque seguimos siendo jóvenes, pero Sí, se siente mucho más y nos repercute no solamente eso, sino también el cortisol, el estrés, cualquier cosita es como que ya uno tiene una labilidad que es mucho mayor, ¿sí? Así que nada, yo lo que apunto con este taller es a darle, o sea, a que ustedes entiendan por qué funcionamos de esa manera, no.
voy a hablar un poco de los beneficios de la melatonina, que no es solamente que nos ayuda a regular ese ritmo circadiano, decir, bueno, ok, estamos de noche, sino también qué otros beneficios tienen que son totalmente desconocidos y que realmente uno no le da bolilla, Mira, ¿sí? Así que bueno, nada, voy a arrancar con la presentación, gracias. que es que, nada, nada. Quería también que dijeran algunas palabras el resto de las personas, presentarse la edad que tienen y cuáles son las expectativas. Carla. Hola, buenas. Me disculpo primero porque salgo del otro Meet del celular y no me pude conectar. En esta compu no tengo cámara, pero veo más grande la pantalla, así que Está si se me bien. escucha bien. Me pareció súper interesante, Clau, sumarme a tu taller, porque bueno, no, mi ocupación también, soy médica, pero como yo siempre digo, yo soy radióloga, médica radióloga, hago ecografías, hago Doppler, eh, y veo y siento que el sueño se volvió un lujo. Toda la gente que atiendo, sobre todo en los turnos de la mañana, los primeros turnos, ¿cuál es el comentario general que hacen todos? Dormí mal, uy, no, vengo cansado, estoy durmiendo mal, anoche un ruidito me despertó y ya no dormí más. Es lo que habla la mayoría, ¿no? Y yo creo que eso tiene un impacto muy grande, directo en el día, ¿no? Uno está más enérgico, con más claridad mental, tiene mejor humor. Así que bueno, me pareció súper interesante, no solo para enriquecer como profesional, sino también como paciente, ¿no? Así que bueno, súper atenta y veremos qué nos plantea el taller. Bueno, bárbaro, Carlita. Bueno, Fede. Fede está. Bueno. Marta. ¿Está por ahí Marta? Marta está en Uruguay. Hola, hola, Bueno, hola, ¿qué tal Martita? ¿Cómo estás? Contanos un poquito, presentate. sí, un poquito. Bueno, yo soy Marta Vázquez, también estoy en la parte de profesional de salud, también soy coach de salud y de longevidad, y bueno, también soy entrenadora física, y obviamente me interesa todo esto lo que ver con el circadiano, para ver cómo puedo optimizar también a las chicas, me dedico pura y exclusivamente a mujeres, y justamente todas vienen digamos, como con quejas de que siempre el sueño, el trastorno del sueño, tienen problema ya sea porque trasnochan, porque está mucho con la computadora, y también muchas chicas con el tema de la menopausia. Y ahí que se les trastornan que no pueden conciliar el sueño, que se levantan como 3 veces, se despiertan 3 veces, y a la noche, y todo eso después se levantan como agotadas, cansadas, y bueno, vengo también para escuchar un poquito de todo eso interesante. Bueno, bárbaro, Marta. Nancy, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí, Ah, perfecto. porque antes hablaba y tenía el micrófono apagado. Bueno, gracias por la invitación y bueno, más que nada me interesaría la charla porque tengo mi mamá mayor de 94 años y quería saber sobre la suplementación con melatonina, si se la podría dar o qué efectos puede llegar a causar en una persona que toma otro tipo de medicación. Está bien, perfecto. En adultos mayores. Bueno, a ver, Carla. Fede, ¿estás por ahí? Si no arrancamos. Así que Fede, Yo sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, bueno, yo, contanos un poco. yo estoy, bueno, yo soy el marido de Claudia. Nada, yo estoy más que nada para acompañarte y también para ver, pues yo tampoco soy de dormir muy bien, así que todo, Bueno, le todo contamos bien. un poquito el contexto. Nosotros somos padres, yo tengo 46, Fede 44, tenemos una nena de 5 años. La realidad es que, bueno, obviamente nuestra paternidad llegó en esta edad, no porque no se quiso antes, sino porque se dio de esa manera. Y la realidad es que también yo ahora, con esta edad,
siento que cambió mucho mi eje hormonal de los 41, que la tuve a Rebe, ahora a los 46, y obviamente cómo coincide, ¿no?, el desarrollo de un niño con también la entrada a esta etapa, ¿no?, de la vida, de la perimenopausia y todos los síntomas que se van presentando, que vos decís, por Dios, es como que justo en esta etapa, donde quizá una persona que fue mamá más joven lo siente de otra forma. Y la realidad es que uno se siente muy exigido. ¿Sí? Entonces el kit de la cuestión me parece que es muy importante, darle mucha importancia al sueño, ser muy prolijo, ¿sí? Yo voy a tener 2 presentaciones, ¿sí? En uno le voy a hablar de ritmos circadianos, las distintas estaciones del año y cómo funciona en cada etapa de nuestra vida. Y en la segunda etapa voy a hablar de todos los beneficios que tiene la melatonina y las dosis que se usan en distintos tipos de patología. Quiero aclarar que con respecto al tema de las consultas, como recién antes me hizo Nancy, ¿sí? Que ella dijo que la idea era poder darle algún tipo de suplementación a la mamá por el tema del sueño y demás. Yo les voy a comentar bien de qué se trata. La realidad es que no tiene efectos como las benzodiazepinas, ¿sí? Que la benzodiazepina lo que tiene es que genera tolerancia, ¿sí? La tolerancia significa que quizá uno cuando empieza a tomar benzodiazepinas o le indican benzodiazepinas para que descansen mejor, hacen que el metabolismo, ¿sí? El metabolismo del adulto mayor se va enlenteciendo con los años. Entonces queda como un efecto de resaca, le dicen, sí, como que está medio, no desorientado, pero quizás se puede levantar, por eso es y tener algún accidente doméstico. Por eso es muy importante, el tema es que si el adulto mayor vive solo y le dan benzodiazepinas, es más complicado porque tiene más riesgos de caída, ¿sí? Diciendo todo esto, vamos a arrancar con la presentación que lo voy a estar compartiendo pantalla. Ustedes me van a decir si ven bien, ¿sí? Fíjate si podría llegar a ponerlo como pantalla completa. Sí, Porque lo voy estoy a con poner, el lo voy a celular, poner. no voy a ver nada. No, todo bien. Igual voy a buscar los anteojos. A ver, Fede, decime bien, dame una mano con esto, porque dice Anda acá. abajo a la parte, al Chrome, Está bien, listo. y ahí anda la Ahí presentación a está, la izquierda. listo, ahí va. Ahí ustedes me van a avisar si van viendo bien. Sí, ahora se ve mejor. Vamos a esperar ahora a Gabriela a ver si lo ve bien. Yo ahí lo puse en pantalla completa. Vamos a hablar un poco de qué son los ritmos circadianos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, ¿no?, de la luz solar, ¿sí? Que cada vez los días son más cortos y también cuando son días nublados y demás, cómo nos afecta. También voy a tocar el tema de espacios cerrados, ¿sí? Por ejemplo, el tema donde trabajás vos, Carla, que estás con luz artificial permanentemente. Sí, te iba a decir eso, justo. Y eso me parece que también toca mucho el tema del ritmo circadiano, ¿sí? Las guardias, a las Exactamente. deshoras. Las horas, claro. Y también, bueno, obviamente, ¿no?, los pacientes cuando están internados en unidades cerradas, como también pierden noción de la noche y el día, ¿sí? ¿Estamos todos preparados? ¿Están ahí Sí, viendo la presentación? sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, primero vamos a ver qué son los ritmos circadianos y el sueño, ¿sí? Imagínense que, bueno, que como acá dice, que el cuerpo tiene un reloj interno que está las 24 horas del día, ¿sí? Y controla cuando uno tiene energía o cuando está más cansado, ¿sí? Cuando uno tiene más hambre, ¿sí? En distintos tipos, o sea, en distintos horarios, el cuerpo va a ir sintetizando o comenzando a sintetizar distintas hormonas. ¿Qué pasa? Estas hormonas están reguladas por la luz del día, ¿sí? Por eso es muy importante utilizar lo menos posible la luz artificial, ¿sí? Porque después también nos vamos a dar cuenta cómo es que eso también nos está influenciando en nuestros ejes hormonales, que quizá cuando uno es más joven no le da importancia y está todo bien, pero después con los años cambia, ¿sí? Este sistema biológico es el ritmo circadiano, está en el cerebro, en una zona que se llama hipotálamo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Como yo recién les adelanté, con la luz del sol, ¿sí? O sea, esa exposición a la luz es la principal señal ambiental que ajusta el reloj interno todos los días, ¿sí? No es lo mismo levantarse en un lugar donde no hay luz solar y es todo artificial, porque uno no se da cuenta, ¿sí?
Los ojos y el cerebro lo que hacen es detectar la luz, envía esa información directamente al hipotálamo, y ahí empiezan las señales que van al cuerpo, ¿sí? Coordina las funciones de todo el cuerpo y ajusta la producción hormonal y la temperatura. Ahora, ¿qué pasa con esto, ¿no? De que a veces hay personas que trabajan en horario nocturno y necesitan, ¿no?, reponer energía durante el día? ¿Se sintetiza o no se sintetiza? Por más que pongamos cortinas blackout o lo que fuere, no de la misma manera, ¿sí? Entonces, es muy importante la exposición del sol. Es decir, ahora vienen los días más nublados, hoy es un día gris, la verdad que no está muy bueno, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es la exposición, aunque sea mínima, a la luz ambiental, es decir, sin encender la luz artificial, ¿sí? Salvo que sea un día negro, oscuro, pero por lo menos, no sé, verlo a través de un balcón, de que estamos iluminados por luz natural, ¿sí? Ahora, bueno, todo lo que es el ritmo circadiano está más afectado porque los días se van acortando. También eso influye mucho en lo que es el estado del ánimo, ¿sí? Porque los días son más cortos y a veces hay personas que, que que refieren hasta mismo sensación de tristeza, como más apagados, se sienten más apagados, con menos energía, y eso tiene una explicación. El sol es una fuente fundamental de energía y de vitalidad, ¿sí? No solamente es para tener, qué sé yo, más, o estar con mejor color en la piel y demás, o para la vitamina D, sino también precisamente está todo emparentado, ¿sí? Y bueno, ahora es cuando empiezan quizá los días más difíciles, ¿sí? Con respecto al tema del sol. Por eso, aunque sea un ratito de sol a la tarde, hay que exponerse, aunque haga frío, hay que exponerse. Y no hace falta estar sin un buzo, ¿sí? Es simplemente que una parte del cuerpo le dé el sol, ¿sí? Los ojos y el cerebro lo que hace es eso, detectar la luz que envía esa información al hipotálamo, que es lo que regula después las distintas hormonas, ¿sí? Y eso manda las señales al cuerpo, ¿sí? Y ahí empieza a coordinar todas las funciones del cuerpo. Imagínense que si estamos en una unidad cerrada, como pasa, que yo hace un ratito les comentaba, en pacientes que están internados mucho tiempo en terapia intensiva, en unidad coronaria, pierden estos ritmos circadianos y los pacientes por momentos varían, ¿sí? Y ahí empiezan, en vez de, obviamente, de exponerlo al sol, ¿qué hacen? Le dan benzodiazepina para que duerman todo el día, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Realmente, bueno, en algunos lugares, no de este país, pero yo he visto cosas y algunos artículos que he visto escritos, que en Europa algunos pacientes los sacan para que vean la luz. La luz natural, pacientes internados, es re importante eso. Uno no le da importancia porque, bueno, está bien, ¿sí? ¿Qué pasa con los días de primavera y verano? Los días son largos, ¿sí? Hay muchas horas de luz solar y la melatonina, que es la hormona del sueño, se retrasa, ¿sí? Y el cortisol, que es la hormona del estrés, el pico es más temprano, ¿sí? O sea, es entre las 6 y las 7, ¿sí? Por eso nosotros también experimentamos más energía y, bueno, también hay aumento en las hormonas sexuales y hay una adaptación natural a este día largo, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora con estos días de otoño? Las horas de luz solar, o de luz natural, se reducen 8 o 10 horas en el mejor de los casos. Nos toca un día gris y son muy cortos los días, ¿sí? Ahí la melatonina se adelanta a las 19, a las 20, porque ya oscurece temprano, tipo 6:30, ya prácticamente ya empieza a oscurecer, ¿sí? Y el cortisol puede estar más elevado, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá hay un poco la explicación de esto, ¿no? Y lo que hablan del peso, del dormir y demás. Hay una tendencia a sentir menos energía, más apetito y más afinidad por los carbohidratos, las hormonas sexuales disminuyen y esto influencia el ánimo y el metabolismo. Está descrito, no es un invento nuestro, ¿sí? Entonces me parece que es importante darle importancia. No sé si a ustedes esto les pasa, cuéntenme un poquito cómo se están sintiendo ahora que los días se están acortando. Sí, a mí me pasa que ya a esa hora, tipo 20, ya tengo ganas de cenar y irme a dormir. Y si no, Sí. puedo estar hasta las 22 o a las 19 ya tengo
ganas de como ir cerrando el día. Bueno, el tema es el siguiente. Esto es algo muy importante lo que les voy a decir. ¿Qué pasa? En realidad, nuestra fisiología está armada para que nosotros nos alimentemos durante la luz del día, ¿sí? Y que a la noche descansemos, ¿sí? O sea, hibernemos, porque imagínense que oscurece más temprano y amanece más tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los horarios de la cena tienen que cambiar durante esta época del año. Se tiene que adelantar, ¿sí? Sea en verano a las 8:30, depende en qué parte del país esté, todavía es de día en algunos lugares, ¿sí? En pleno verano, ¿sí? Pero en invierno oscurece temprano. Entonces, a las 7:30, por ahí ya hay que empezar a programar ya, y el que puede cenar lo más temprano posible es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Por más que después nos quedemos despiertos, ¿sí? Pero todo lo que son digamos, lo que es la digestión, el reposo digestivo y demás, es mucho mejor si uno lo hace, diríamos, la última comida con la luz solar o la luz natural, ¿sí? La fisiología cambia, ¿sí? Cuando el ritmo circadiano se acorta, ¿sí? Cuando los días son cortitos, ¿sí? Porque en realidad el ritmo circadiano sigue, pero fíjense cómo influye que yo no le puedo pedir a la misma hora el cortisol. Generalmente siempre se pide a las 8 a.m., ¿sí? Pero en el verano el pico es entre las 6 y las 7, y en el invierno no, es a las 8, entre las 8, sí, aproximadamente a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero cambia, y eso altera todo, ¿sí? Porque la hormona del estrés también se ve alterada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cortisol también se suele elevar. ¿Por qué? Pues si la melatonina uno no la secreta bien y viene con el ritmo del verano, hace que el organismo se estrese de alguna manera, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Cómo sería la relación entre la melatonina y el cortisol? La melatonina es, o sea, es como para explicártelo de forma sencilla, sería, si vos tenés una buena síntesis de melatonina, ¿sí? Y vos tenés, o sea, estás preparada para descansar, ¿sí? A la noche, o sea, haces todo el ritual de dejar las pantallas y demás, el cortisol no se va a liberar tan fácilmente, ¿me entendés? Es como que es inversamente proporcional, ¿me entendés? Por decirlo de alguna forma. Entonces, si vos tenés una buena higiene del sueño, te organizás, el cortisol no se va a disparar tan fácilmente, ¿bien? Eso es lo más importante, que ustedes tengan en cuenta esto, ¿sí? Que en el invierno el cortisol puede estar un poquito más elevado por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la melatonina se adelanta, ¿sí? Y bueno, y si no somos ordenados, sí se puede elevar más fácil. O sea, tiene como mayor labilidad, ¿sí? Es más lábil el cortisol en estas etapas, en otoño-invierno, que en primavera-verano, ¿sí? Y está relacionado con esto que le digo, con los días más cortos, ¿sí? Con esto, ¿no? De que tenemos que organizarnos para irnos a dormir más temprano, o por lo menos terminar la última comida temprano, ¿sí? Aunque uno no se vaya a dormir, y bueno, y la higiene, o sea, el horario de irse a acostar, sí, tiene que estar antes de las 10 de la noche. O Lo que sea pasa que, que, Clau, bueno, tengo una pregunta. Cenar sí. tarde entonces afecta a la salud. Totalmente, sí, totalmente. Y más ahora. Si ustedes cambian el ritmo circadiano, se van a dar cuenta que les va a cambiar todo hasta el metabolismo, porque el cenar tarde también afecta mucho el metabolismo. Y son 12 horas no estoy hablando de ayuno intermitente y nada de eso, porque bueno, yo hablo de reposo digestivo, ¿sí? Tiene que ser 12 horas, ¿sí? Entonces, si ustedes cenan a las 7:30 de la noche, pueden a la mañana desayunar en más o menos a las 7:30, 8, ¿sí? Pero la verdad que tiene que estar ese reposo digestivo. Y no es lo mismo cenar a las 12, a las 10:30, a las 11 de la noche en invierno que en verano. ¿Por qué? Porque ya el pico de cortisol es otro horario que tiene, ¿sí? Y eso ya cambia todo. Porque acá la melatonina se adelanta entre las 19 y las 20, y las 19 y las 20 es un horario que, bueno, que el que tiene una rutina,
que está diagramada más para el verano y no le sirve. No le sirve porque capaz que a las 19 está afuera de la casa. Estás afuera de la casa y bueno, y ahí ya te termina, salvo que no sé, que tengas todo programado y llegas y tengas tu vianda y comas y chao. ¿Entendés? Si puedas hacer, no sé, algo que te relaje, que desconectarte de la tecnología, que eso también es re importante, porque estamos scrolleando y la gente está con el celular todo el tiempo, eso es lo peor que hay. Pero bueno, nada, esto de cenar tarde afecta un montón, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, yo hago eso, Sí, pero en mi caso porque no trabajo, no tengo actividades y sí. trato de cenar 7:30, 8 y ya 11:30 me voy a descansar, pero a veces me pasa que a las 5 o 6 de la mañana ya me despierto. Mm. No Escúchame, duermo profundamente hasta las 8, no sé por claro, qué. eso es lo que vos notás de cambio. Escúchame, ¿y en el verano te pasa lo mismo o en el verano te vas a acostar más tarde? No, siempre más o menos a la misma hora me acuesto. ¿Y te Porque levantás como, también en el mismo horario? y me despierto, me levanto a lo mejor a las 7, 8, pero me suelo despertar allá a las 5, a las 6, depende Claro, del día. si tenés si tenés despertares nocturnos, bueno, eso también está ligado al tema hormonal, ¿sí? La calidad del sueño, a medida que van pasando los años, lamentablemente se va alterando, por eso que está bueno también aprender a Claro, eso depende de la suplementarse edad. con... Yo tengo 63, a lo mejor las otras personas que están ahí son más jóvenes y bueno, no tienen a lo mejor ese problema que a lo mejor yo estoy teniendo por mi edad, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, más allá de la edad, creo que vos lo estás ayudando a esto, ¿no? De tener la rutina de irte a dormir temprano, de cenar temprano, ¿sí? No todos tienen la misma posibilidad por el ritmo de vida que cada uno lleva, el que está en actividad laboral, el que vuelve más tarde, pero ¿cómo afecta eso? Quizá yo te puedo decir que a los 40 y cortos no te afecta y quizá ya llegando a los 50 o pasado los 50 sí, ya te afecta, pero no porque la persona no esté en estado físico, lo que fuere, porque los ejes hormonales se van corriendo y todo eso está ligado al sueño, ¿sí? Sí, sí, Fíjense que el adulto mayor se levanta 20 veces para ir al sí, baño. sí, Y sí, sí. el sueño es como un sueño liviano, y eso lo vamos a ver después en cada fase del sueño, ¿sí? ¿Qué pasa con los bebés y los niños pequeños? Nada, cuando nacen, que es el peor periodo, diríamos, en cuanto a lo que es el descanso, los bebés nacen pero sin ritmo circadiano establecido, y eso se va desarrollando gradualmente entre los 3 y 6 meses, ¿sí? Hay chicos que necesitan dormir, o sea, en realidad los bebés todos necesitan dormir mucho para poder crecer bien, y bueno, y ahí ellos el pico de melatonina lo tienen a las 6 de la tarde, y la hormona de crecimiento a la una de la mañana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cambia el ritmo circadiano, ahora lo vamos a ver en los distintos rangos etarios, cómo cambian, ¿sí? Esto es muy importante, que bueno, ¿no? Que cuando uno tiene chicos chicos, ser muy, muy ordenados con el tema de los horarios, ¿sí? Ya los niños escolarizados entre los 6 y 12 años, a ver, acá el rango etario es bastante amplio, ¿sí? Porque no es lo mismo, un chico de 5 años, quizá le cuesta más levantarse para ir a la jornada completa desde la mañana que un chico a los 7 años. Ya el ritmo circadiano ya está más estable, ¿sí? Y son más madrugadores, entre comillas, ¿sí? Obviamente necesitan descansar bien, tener aproximadamente 10 horas de sueño, ¿sí? Es más que nada para el desarrollo cognitivo y el desarrollo físico, y la melatonina inicia alrededor de las 7 de la tarde y la hormona de crecimiento, el pico lo hace a la 1. ¿Qué pasa? El horario de sueño es clave, ¿sí? Para que no tenga trastornos del aprendizaje y para que se sienta bien, ¿sí? Y también se hizo un estudio en los países nórdicos, ¿sí? Donde vemos que el tamaño de los niños es mucho mayor y están durmiendo a las 7 de la tarde directamente, o sea, cenan más temprano, antes de las 7, ¿sí? Entonces, y el crecimiento es mayor. ¿Por qué? Porque el sueño, durante el sueño los niños crecen, ¿sí? Y el adulto se repara, hace reparación muscular, esa es la diferencia, ¿sí?
Ahora, en los adolescentes, ¿qué pasa? Empieza el cambio nocturno, ¿sí? El reloj biológico tiene un retraso de la fase natural y ahí tienen, obviamente, preferencias por otros horarios, ¿sí? La melatonina empieza a producirse a las 9 en vez de a las 7, como en los niños más chicos, y la hora ideal para dormir es entre las 11 de la noche y las 12. Y necesitan entre 8 y 10 horas de sueño, pero los horarios escolares, por ejemplo, si van a la mañana, les cuesta mucho más levantarse. ¿Sí? No sé por qué, ¿qué me pasó? Esto lo digo, perdón que no sé qué apreté. Ahora, los adultos jóvenes, seguramente ustedes se acordarán, cada uno se va a sentir identificado con alguno de estos. Yo acá en mi caso, hay unos cuando tienen mayor flexibilidad, que es hasta los 39, después uno empieza a notar cambios después de los 39, con el tema del sueño. Hay personas que son madrugadoras por excelencia y otros que prefieren, no sé, estudiar por la noche, se sienten como más dinámicos, como que pueden tener más lucidez mental. Y después están los intermedios, ¿sí? Yo en mi caso, cuando estudiaba medicina, para mí lo mejor era estudiar por la noche, ¿sí? No sé si ustedes notaron algún cambio, los que eran nocturnos o si eran más madrugadores en esa época de su vida. Yo también era muy nocturna, tenía al lado de mi casa un depósito de mosaicos de la Avenida Alberdi, no sé si conocen por Flores, y eran camiones, autos, y yo me súper concentraba a la noche que había un silencio absoluto. Así que sí, súper noctámbula en esa época. Ni te digo la residencia, bueno, capítulo aparte. Sí, pero bueno, nada, yo creo que eso influencia mucho y con los años va cambiando. Bueno, nada, esto es un poquito lo que hablamos. Eh, Creo como que uno va notando el deterioro de la calidad del sueño, ¿sí? Y acá, adultos Perdón, ¿y mayores, esos porcentajes que estaban ahí, a qué se debían? no, o sea, es el porcentaje, diríamos, de personas, o sea, de lo que se estudió en población general, Ok, ok. ¿sí? O sea, no, es el porcentaje, o sea, que vos fijate que la mayoría tiene un ritmo equilibrado, pero bueno, es medio random, ¿sí? Pero vos fíjate que madrugadores son los menos, la mayoría son más nocturnos, ¿sí? Pero fíjate que también el rango etario va de los 19 a los 39, que pasan miles de cosas en esa etapa, ¿me entendés? O Sí, es la sea, etapa no hay. más actividad. Exactamente, pero quizá no es lo mismo que estás haciendo a los 25 que a los 35, o sea, te cambia mucho la vida en 10 años. Entonces, en líneas generales, quizá uno tiene que ir adaptándose pasados los años, ¿no? Ir encontrándole la vuelta para tener una mejor calidad. Acá en los adultos maduros, yo creo que de los 40 a los 60 cambia mucho. Creo que para mí está lo más importante es darle bolilla, ¿no? No solamente al sueño, sino también al tema hormonal, principalmente en las mujeres. En las mujeres, la caída hormonal con el tema de la perimenopausia te cambia y te altera totalmente el descanso, no es lo mismo. Por eso, bueno, también ¿no? Existen ¿no? distintos tipos no solamente, ahora también están con el tema de la terapia de reemplazo hormonal, que tampoco es para todo el mundo, ¿sí? O sea, eso también hay que recalcarlo, ¿sí? Porque no todo es para todos. Entonces también hay que ser muy consciente de lo que uno indica como profesional y pedir laboratorios y ver si esa persona es apta o no, ¿sí? Pero bueno, generalmente ya en esta etapa, en los adultos maduros, que creo que estamos casi todos acá en esta, ahí ya se produce un avance de la fase, un avance que es gradual y tienden a ser más madrugadores que en la juventud. Yo ahora me levanto un poco más temprano que antes, seguro. El sueño es más ligero, que creo que también eso no solamente está ligado en mi caso particular, sino también ¿no? con el tema de la maternidad. Y la amplitud de los ritmos circadianos también empiezan como a disminuir progresivamente, ¿sí? En la perimenopausia, como te dice acá, a ver, te tira 40, 52 años, pero en realidad hay mujeres que la menopausia la presentan a edad más temprana, hay mujeres que la presentan a edad más tardía, está relacionado mucho con, diríamos, con la edad de la menarca, que es la primera menstruación, también, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? De cuándo fue la menopausia, ¿no? En la mamá de uno, y también, obviamente, el factor ambiental, que es lo que más hay que darle importancia ahora, ¿sí? También.
En las mujeres perimenopáusicas puede causar irregularidades menstruales, sofocos nocturnos e insomnio. Quiero decir que los sofocos nocturnos no es el síntoma más frecuente, pero en las mujeres que se presenta es muy molesto. Sí, el insomnio es mucho más frecuente, ¿sí? Y en los hombres hay una reducción gradual de la testosterona y hay menos energía por la mañana. La testosterona no solamente se ve alterada en el hombre, sino también en la mujer. De hecho, los rangos hormonales van disminuyendo también de testosterona de las mujeres, ¿sí? Y también para eso utilizan desde cremas, pellets y demás, que también para poder indicar eso hay que hacer estudios, ¿sí? Previos. No todo es para todos, ni de la misma forma de administración. Ahora, en los adultos mayores de más de 60, ya el avance de la fase es marcado. Quizá lo que puede llegar a pasarte, Nancy, es un poco esto. Te dormís más temprano, que no es tu caso, porque vos no te estás durmiendo tan temprano, pero sí cenas temprano, y te despertás muy temprano. No, a las 5 no, dijiste tipo 6. Pero bueno, te despertás temprano. El sueño fragmentado, esto es re común, ¿sí? Cuando tienen muchos despertares nocturnos. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo un adulto con 60 y cortos que un adulto de 90 años, ¿sí? O 80 años. Ahí sí es distinto, ¿sí? Que se levantan para hacer pis, que el sueño es un sueño muy liviano, ¿sí? Que no se cumplen quizá todas las etapas. ¿Por qué pasa? El sueño, la idea en nosotros adultos jóvenes, adultos más grandes, es poder reparar, ¿sí? El tema de los músculos y todo lo demás. Fíjense que en el adulto mayor, la mayoría de las caídas se dan a partir de esta edad. ¿Por qué? Porque la calidad del sueño disminuye, ¿sí? Y no hay reparación muscular, ¿sí? Y la producción de melatonina se ve significativamente reducida, ¿sí? Y también, obviamente, disminuye la hormona de crecimiento, ¿sí? Que eso ayuda también para lo que es musculatura y demás, ¿sí? Las hormonas sexuales también están bajas por la posmenopausia y la andropausia que ya está establecida, ¿sí? Por eso también se le da mucha importancia, ¿sí? A distintos tipos de suplementación después de cierta edad, ¿sí? No solamente, a ver, la melatonina, la verdad es que se puede usar en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Pero bueno, hay otras, por ejemplo, el tema de la actividad física no es la misma actividad física que va a ser un adulto joven que a partir de los 35, 40 tiene que hacer actividad de fuerza sí o sí, ¿sí? Porque la musculatura es lo que primero se pierde, empiezan con la sarcopenia. La sarcopenia es cuando empiezan a perder, viene de la palabra sarcómeros, que es parte de la estructura del músculo, ¿sí? Y eso es lo que primero se pierde. Entonces ahí es cuando el músculo es como si fuera la carrocería del auto, ¿sí? Entonces, si la carrocería no es una carrocería fuerte, cualquier impacto se rompe todo. Y esto pasa lo mismo, ¿sí? Es muy importante el tema del desarrollo muscular, a levantar un poco más de peso, obviamente, no vamos a tener la misma energía, pero por eso es importante descansar bien, suplementarse bien. En algunos casos indican algunos suplementos para tener mayor potencia muscular, pero bueno, también hay que ver la función renal y estudiar al paciente previo, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, sigamos. ¿Qué No, pasa estamos bien. con la falta de rutina? Bueno, esto es lo que hablamos, ¿sí? Esto no es magia, chicos. La falta de rutina se siente mucho con los años. Quizá a los 30, a los 40 cortos, me puedo permitir ser un poco desprolijo. Pero después ya no, ¿sí? Porque ¿qué pasa? El cortisol se vuelve mucho más sensible, ¿sí? A esa desorganización, porque hay que ser prolijo, ¿sí? Entonces lo que hace el cortisol, que se empiece a estar elevado, pero de manera crónica, ¿sí? Y eso hace que haya una resistencia a la insulina, aumenta el peso, o sea, la grasa abdominal aparece y la fatiga, ¿sí? El cortisol es lo que afecta principalmente a esto, ¿no? Que vos decías, ¿no? ¿Por qué cuidándome de la misma manera que yo me cuidaba antes, como antes decía Gabriela, no bajo de peso? Y quizás yo antes me cuidaba menos tiempo y estaba bárbara. Bueno, ahora cuesta un poco más porque el cortisol se vuelve más sensible en nuestro organismo. Por eso aparecen patologías
en la peri posmenopausia como insulinoresistencia y patologías metabólicas, de origen metabólico, ¿sí? La pérdida del ritmo, bueno, precisamente a nivel neurológico, causa fatiga persistente, ansiedad, depresión y dificultades para la concentración, ¿sí? Como que es un combo, nosotros somos un todo, no somos, no sé, obesidad por un lado, o metabolismo por un lado, o sea, la realidad es que o sea, trabajamos como una unidad y el tema es que a veces es muy difícil con el ritmo de vida y con las exigencias que uno tiene en el día a día, como que hay que elegir las batallas a esta edad. No podemos pretender hacer todo como siempre, porque el impacto es distinto, ¿sí? Y también tiene un impacto inmune. Ustedes quizás no sé si se habrán dado cuenta o si en algún momento les pasó de tener algún tipo de impacto inmune, ¿sí? Por ejemplo, no sé, o sea, o enfermarse más seguido, ¿sí? Cuando están cansados y demás. Quizá eso siendo más joven no, pero bueno, hay que ser muy prolijo, ¿sí? ¿Alguno de ustedes les pasó algo de eso? Bueno, yo te quería preguntar otra cosa, lo del GHHA. Sí, a mí me pasa más que nada con esta pérdida del ritmo de a veces estar eh, con este cansancio. Que Y a no te mí me termina de afecta recuperar. mucho, yo hice un estudio psicológico, me acuerdo, por el tema de las depresiones estacionales, ¿no? Obvio, sí, Eh, totalmente. Porque a mí me influyen un montón. Entonces tengo que ser súper cuidadosa en el Bueno, ritmo. yo tuve desde muy chica, viste que como que uno se va dando cuenta, como cambiaba. Empezaba el otoño y era Sí. un bajón total que digo, pero esto es tristeza, es algo que me pasa a mí, bueno, con los años y nada, uno se va dando cuenta de cómo afecta la luz, pero quizá uno no es consciente cuando es más joven, No, y hay ¿sí? personas que le afectan más y a otras menos. Tienen como Eh, más la habilidad, sí, y bueno, a sí, mí, yo tengo yo un soy una de amigo esas que, personas. claro, yo tengo un amigo que sale el otro día que empezó a hacer un frío terrible y él sale a correr y se saca la remera y se queda en cuero. A ver, hay gente que tiene un termostato especial, Bueno, pero es que, distinto, el hombre es distinto. ¿viste? Vos Pero tenés yo soy que, súper friolenta de toda la vida, ni de chica ni de adolescente podía estar con la panza al aire. Yo soy team verano, team calor. bueno, y Entonces, entonces hay a gente vos, que soy muy sensible. esto a vos era un montón, y ni hablar de la síntesis de vitamina D y demás, que ahora después también les voy a hacer un apartado aparte, o sea, que en realidad les voy a explicar un poquito, porque generalmente en la medicina tradicional se tiende a suplementar con vitamina D, pero no tienen en cuenta que asociada a la K2, que también Sí, puede ir asociada, la vitamina K2 en pacientes que tienen resistencia para aumentar esa vitamina D o que les cuesta más aumentarla, obviamente siempre hay que exponerse a la luz natural, que a veces son días nublados y por más que te expongan, ¿no? ¿Qué sol te va a dar si está lloviendo? Pero bueno, el tema es la exposición a la luz natural. Y si vos tenés este tipo de, digamos, de regulación con el tema del día-noche, vos tenés que ser más prolija en esta época, porque sí, sabés que a vos te impacta directamente en tu estado de ánimo, en seguramente la secreción de exacto, serotonina y todo lo demás, porque es exacto. así. ¿Qué es el eje HHA que acá dice este cuadro? El eje hipotálamo, Ah, sí, es el eje hipotálamo hipofisario. Y cómo va, o sea, la hipófisis, cómo va regulando en los distintos órganos, ¿sí? En ¿y las la A es de qué? ¿Y la A qué se debe? adrenal. Ah, de Entonces, adrenalina. bueno, la verdad es que acá lo que vas a tener, el cortisol, es lo que te condiciona todo, ¿sí? Porque una cosa es tener un pico de estrés y después se te va, pero el tema es que después de los 40 y pico, 50, el cortisol, el pico no existe. Estás estresado crónicamente, porque hay que bajarlo y cuesta más. O sea, por eso es muy importante la rutina, ¿sí? El acostarse temprano, obviamente, vos decís, bueno, pero mi vida es de otra manera, porque mi vida es de otra manera y a mí me hace bien hacer ciertas actividades en cierto horario. Yo lamentablemente por hoy yo no puedo elegir actividades que sean después de las 7 de la tarde o ir a un gimnasio después de las 7, porque no lo puedo hacer. No, Vos no, me no decías, hace bien.
hace, no sé, hace un par de años, y bueno, sí lo podía, ahora no. No, Entonces, si yo lo hago, después estoy sin dormir hasta las 2 de la mañana. Como que quedo súper activada, ¿viste? bueno, y ahí empieza. Entonces, por eso te digo, los días y las actividades tienen que estar distribuidas de una manera inteligente para el momento de la vida que estamos transitando, ¿sí? Ujú. Hay que elegir las batallas, ¿sí? ¿Para qué? Para no salir roto, para disfrutarlo, para estar bien de ánimo, ¿sí? Porque esto es lo que pasa en esta época del año. Quizá vos querés hacer esta rutina, no sé, en noviembre, fines de noviembre, y está fenómena, pero ahora, en esta época del año, no, ¿sí? Bueno, acá está, lo de la falta de rutina, ¿sí? La falta de rutina y cómo impacta en este eje, ¿sí? En el eje hipotálamo, hipofisario, gonadal, ¿sí? En las mujeres y en los hombres. En las mujeres puede causar irregularidades menstruales, síndrome premenstrual, o sea, con mayor dolor, que puede ser severo, sí o no. Y en algunos casos también se habla de infertilidad, ¿sí? En estos últimos años también está lo de la infertilidad sin causa aparente, ¿sí? Donde estudian a la pareja que está buscando tener un hijo y bueno, no logran el objetivo y cuando los estudian está todo bien, pero quizás tienen un ritmo de vida que no es compatible. Lamentablemente hay que darle espacio, ¿sí? Y no es un checklist, es otra cosa, ¿sí? El prepararse para. Y en los hombres puede llevar también una reducción de la testosterona, que yo diría que en realidad lo de la testosterona es para ambos, y también problemas con la disfunción eréctil y pérdida de masa muscular, que eso nos pasa en ambos sexos, no solamente, lo que pasa es que se ve más marcado en los hombres, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero en la población general. Por eso que la falta de rutina, esto no tiene nada que ver con el rango etario. Lo que pasa que, fíjense, ya causa irregularidades menstruales, síndrome premenstrual y el tema de la infertilidad. Estamos hablando de mujer en edad fértil. Pero supongamos que si todo esto pasa en una mujer en edad fértil, donde sus ejes hormonales están mejor, ¿sí? Esto estábamos hablando de lo que es el medio ambiente y lo que hacemos en la rutina diaria, ¿sí? Entonces no es solamente estar prolijo con lo que uno hace, sino también estar conectados con la naturaleza, no tanto con la tecnología, ¿sí? Poner horarios para la tecnología. Generalmente creo que los que estamos acá pasamos por la era analógica, y la verdad es que los chicos de ahora como que nacen y ya con la K, o sea, como que hay nuevas patologías, ¿sí? Por estar hiperconectados. Y me parece que hay que estar más conectado con las cosas más básicas, con las cosas, no sé, está bien que vivimos en una gran ciudad, no es que vivimos en el campo, eso también uno lo tiene en cuenta, pero exponerse un poco al sol, pararse sobre el pasto, el que tenga pasto, lo que fuere, estar en contacto, aunque tenga frío, meterse en la incomodidad, no estar directamente, levantarse y encender la estufa, eso nos arruina, ¿sí? No es, diríamos, que no tenga ningún tipo de consecuencia, ¿sí? Hay que ponerlo en incomodidad, ¿sí? En los niños puede causar retraso en el crecimiento, ¿sí? Cuando hay una falta de rutina, ¿sí? Alteraciones en el desarrollo, pueden tener menor estatura, como yo les decía, en los niños chicos la hormona se empieza a secretar la melatonina a partir de las 7 de la tarde y a la 1 de la mañana tienen la hormona de crecimiento, o sea, tienen que estar dormidos los chicos. Y los adultos lo que hace es contribuir a reducir la masa muscular, eso que yo antes les había dicho, ¿sí? Lo de la sarcopenia, aumenta la grasa corporal y hay alteraciones metabólicas. Ahí aparece la panza del cortisol, que nada, uno dice, ¿por qué tengo esta panza a esta edad si yo antes no la tenía? ¿Por qué? Porque a partir de cierta edad uno se hace más sensible al cortisol, ¿sí? Y bueno, nada. Y eso también es como que es el juego del huevo y la gallina y como que estamos siempre lo mismo. Entonces hay que acomodar de alguna cosa por vez. ¿Cómo? Primero ser organizado con el día, ya tener planificado cómo hacer. Siempre algo se va a escapar, obvio. Pero bueno, tratar de estar lo más planificado posible, ¿sí? Lo ideal sería hacer actividad física por la mañana, ¿sí? Como para arrancar el día con otra energía, no dejarlo para la noche,
¿sí? Ahora, entre hacer actividad y no hacer actividad, háganlo en cualquier momento que puedan, ¿sí? De eso también hay que estar conscientes porque no todo es como uno desea, a veces es como se puede, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bárbaro. Bárbaro. perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las fases del sueño, porque acá van a decir, uy, acá yo me estoy perdiendo un montón de cosas. Bueno, la etapa 1 son 4 etapas. La etapa de transición, la del sueño ligero, la del sueño profundo y la de sueños de ensueños, ¿sí? Que en realidad nosotros soñamos todos los días, pero no siempre los recordamos esos sueños, ¿sí? Bueno, la etapa de transición es cuando iniciamos el sueño, donde todavía estamos conscientes, pero bueno, esa conciencia va bajando un poquito y ya pasamos de la vigilia al sueño ligero, ¿sí? Esto ocupa aproximadamente entre un 5 y un 10% del tiempo total del sueño, ¿sí? Para poder empezar con esta etapa de la transición, el celular no tiene que estar con nosotros, ¿sí? La realidad es que es muy difícil porque también se usa mucho el celular como despertador, a veces ponen alguna aplicación, lo que fuera. Bueno, la luz azul no ayuda para nada, ¿sí? La luz azul del celular, la verdad que no ayuda. Y bueno, nada, ahora después le voy a explicar también otras cosas que también se empezó a ver. No sé si vieron los Blue Blockers, unos anteojos que están comercializando, que algunos vienen con luz amarilla, o con el vidrio que es de color amarillo, otro naranja y otro rojo. Esos ayudan supuestamente a empezar a tomar conciencia de lo que es el tema de la melatonina, ¿sí? Los rojos se usan por la noche, los naranjas por la tarde y los amarillos durante el día. En realidad, si uno es prolijo con más o menos con los horarios, o sea, no hace falta utilizar eso, ¿sí? Es simplemente tomar conciencia de dejar el celular 40 minutos, 1 hora antes de irse a acostar, dejarlo, no sé, en la habitación de al lado, ¿sí? Si uno tiene que escuchar, o en el pasillo, si hay un pasillo en el departamento, ¿sí? Pero no tenerlo en la cabecera de la cama, ¿sí? Por las ondas electromagnéticas. Y la luz azul, eso también te despierta, hace que la producción de melatonina no se dé de la forma que se tiene que dar, ¿sí? Clau, una pregunta. ¿Y el filtro del celular, ese filtro que trae naranja, el No es filtro? suficiente, Car. La verdad, no es suficiente porque no lo vas a producir de la misma manera. Te ayuda, pero no es suficiente. ¿Mm? Así que Bien. nada. Después, la segunda etapa, que es la del sueño ligero, la mayor parte de la noche, ¿sí? Pasamos en esta etapa y ya se va preparando el cuerpo para tener un sueño profundo, ¿sí? Ahí la actividad cerebral ya va siendo un poquito más lenta. Acá ocupa el 45 al 55% del tiempo. Por eso también se explican lo de los despertares nocturnos, ¿sí? En la etapa del sueño, si ocupa el 50%, o sea, la gente se despierta acá, ¿sí? Cuando uno tiene despertares nocturnos. La etapa 3, que es la que todos deseamos tener, la etapa del sueño profundo, llegar a esta etapa. Esta etapa es la etapa más importante para la reparación física, la recuperación de energía y la liberación de hormonas de crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Es una etapa que es más corta, es un 20%. ¿Sí? Esto más que nada como para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y la última etapa, que es la etapa de REM, que es Rapid Eye Movement, que es cuando mueven los ojos, ¿sí? Mientras están durmiendo, es cuando están soñando, ¿sí? Es la fase de consolidación de la memoria, del aprendizaje, de los sueños vividos, y ahí hay una actividad similar a la vigilia, es antes de despertarnos, ¿sí? Nada, mira, lo que vos me habías dicho, Carla, lo de la luz, lo de la luz, lo del filtro, ¿sí? El filtro ayuda porque reduce esa luz azul, ¿sí? Que es la luz que más despierta el cerebro, ¿sí? Pero la intensidad de la luz y el contenido que vos ves, no sé, de las redes sociales, ¿sí? Las noticias, si estás en la cama con el celular, eso mantiene que tu cerebro esté en alerta, entonces la verdad que lo ideal sería que dejes el celular antes, ¿sí? Directamente, por más que le pongas el filtro que quieras, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Cómo vienen los demás?
Sí, se entendió. Yo lo dejo así antes y lo dejo en la cocina, por ejemplo. Pero Ok. me duermo con la televisión. Bueno, eso también, si bien la televisión no tiene el mismo efecto que el celular, la televisión tampoco ayuda para que la reparación del sueño sea distinto. ¿Sí? O sea, no llegás a esta etapa, a la etapa del sueño profundo. ¿Me entendés? O quizás la etapa del sueño profundo es corta. ¿Me entendés? Vos pensás que es un 15%, es nada. Y vos pensás que estás en la etapa del sueño ligero y capaz que la finalizás, ¿sí? Y haces, no sé, un 10%, un 5%, pero no llegás a la totalidad, ¿me entendés? Quizás llegás a la mitad. ¿Me explico? Entonces es muy importante que vos, la tele, no sé, que hagas otra cosa, no sé. O que yo sé que la tele ahora se acostumbra a tener en la habitación, pero en realidad el televisor no es lo mejor tener en la pieza. Es así. Eh, Lamentablemente, bueno, si no es el televisor, es la computadora, o sea, es el celular, es así. Y acá tenemos lo del tema de la liberación hormonal durante el sueño, que esto me parece que es súper importante para todos. La melatonina y la hormona de crecimiento, que esto ya lo mencionamos varias veces. La melatonina te induce el sueño y regula el reloj interno. Se produce en la oscuridad y es bloqueada eficazmente por la luz artificial, especialmente el azul, es un poco lo que dijimos antes. Y bueno, obviamente es más dañina la luz del celular, pero la de la tele también, porque es artificial y porque es un estímulo. En realidad pasa más por el estímulo. Es como, hace un rato me preguntó Carla, ¿qué pasa si yo le pongo el filtro del celular? Y estás en la misma. Porque si estás mirando información o lo que sea, el cerebro sigue en actividad, ¿sí? La hormona de crecimiento, bueno, dijimos acá es vital para el crecimiento en niños y la reparación de músculos y tejidos en adultos, ¿sí? La liberación pico ocurre en el sueño profundo. O sea, si vos no llegás a esa etapa, a la del sueño profundo, que dura, que será un 20%, un 15-20%, no podés reparar los tejidos, ¿me entendés? Y eso estamos hablando no solamente de lo que es músculo, sino lo que es óseo y todo lo demás. Y está todo emparentado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la prolactina? La prolactina aumenta significativamente durante el sueño y la prolactina desempeña un rol muy importante en lo que es la reproducción y el sistema inmune, ¿sí? En caso de infertilidad también se mide esta hormona, ¿sí? La prolactina para ver cómo está, ¿sí? O sea, fíjense el impacto que tiene. Y el cortisol, que bueno, precisamente comienza el ascenso gradual en la segunda mitad de la noche y prepara para despertar con energía y enfrentar la demanda del día. O sea, decir, una cosa es decir, bueno, no sé, tengo el cortisol, o sea, obvio, tiene que estar alto porque el día que el cortisol esté planchado por debajo, no estamos en este mundo, ¿sí? Pero el cortisol tiene que estar presente y tiene que tener un ascenso gradual y después tiene que ir descendiendo, ¿sí? O sea, tiene un ritmo circadiano, ¿sí? Que aumenta en una hora, que hace el pico y después va disminuyendo, ¿sí? Y que eso hay que respetarlo con las rutinas que vayamos haciendo. Yo lo que digo siempre es preferible no exigirse hacer un 100%, ¿sí? Y hacer dentro del día lo mejor que uno pueda, porque si uno se pone en la perfección, no hace nada, ¿sí? Entonces creo que uno tiene que ir conquistando las pequeñas batallas que sabe que a cada uno de nosotros nos cuesta para poder, como para poder, diríamos, ayudarnos a nosotros mismos, porque nosotros, cada uno tiene una realidad distinta, cada paciente tiene su bioindividualidad, al cual no le puedo decir a todos, hagan lo mismo, porque cada uno va a tener una forma distinta, va a tener una rutina distinta, y le va a ir encontrando la forma, ¿sí? La idea es que ustedes tengan y entiendan el por qué se sienten de tal manera. Yo no les digo que todos se pongan a meditar, porque hay gente que no le gusta, hay gente que desconoce, pero hay miles de recursos que se pueden aplicar que ya uno tiene que abrirse un poco y decir, bueno, hoy voy a ver si en vez de poner hoy la tele, puedo probar, no sé, hacer, no sé, escribir ayuda un montón antes de irse a dormir, escribir en un cuaderno, ¿sí? Poner, por ejemplo, poner quizá situaciones que fueron desagradables o cosas como para que queden ahí y irse a dormir sin ese peso en la cabeza, ¿sí? Y nada, hay gente que escucha cuencos, se ponen algo como para escuchar, como para entrar en un estado más
pero bueno, cada uno va a ir encontrando una necesidad distinta acorde a la etapa del año y en el momento que se encuentre, ¿sí? Este gráfico que tenemos acá es un gráfico que en realidad no está distinguiendo mucho, diríamos, qué etapa del año es, ¿sí? Acá hablamos más que nada de mediodía y medianoche y después esos ejes se van corriendo, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes se dan cuenta acá, al mediodía obviamente no es lo mismo. Al mediodía, donde está la luz solar que ahí se ve, ya a la noche como va oscureciendo, la temperatura corporal empieza a aumentar, por eso los niños levantan, y los adultos también, tienen temperatura más a partir de las 7 de la tarde, de las 19 horas. Ahí la melatonina dice a partir de las 21, pero en realidad empiezan en distintos rangos etarios a las 7 de la tarde, y depende de la época del año también en ese horario. Habla también de los movimientos intestinales, ¿sí? Habla también del aumento de la presión sanguínea. ¿Por qué se dan eventos cardiovasculares por la mañana? Porque el incremento de la presión sanguínea se da cuando aumenta también el cortisol, ¿sí? Viene todo junto. Entonces, por eso es importante el descanso. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Buenísimo. Y por último, lo que le voy a mostrar, que esto me parece que está muy bueno, los beneficios de la melatonina. Vamos a hablar un poquito de lo que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, tenemos benzodiazepinas que son de vida media corta, intermedia y prolongada, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, tenemos distintos tipos de fármacos. Todos estos, sea de vida media corta, intermedia o prolongada, generan dependencia, ¿sí? En algunos casos yo no estoy en contra de que se consuma, pero una cosa es que sea por algo puntual y otra cosa que sea todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera lo que es, diríamos, una adaptación que hace que cada vez el paciente necesite más medicación para poder conciliar el sueño o para poder descansar mejor y sostener el sueño, ¿sí? Entonces, los beneficios de la melatonina en la medicina funcional o en la medicina integrativa, ¿sí? Son las siguientes. Es mucho más que ayuda, como uno lo relaciona la melatonina con el sueño, uno lo relaciona con un mejor descanso, ¿sí? Pero tiene un gran poder antioxidante, es más antioxidante que la vitamina C, y nadie lo promociona como antioxidante. Generalmente la melatonina se promociona como para poder mejorar el descanso. Es un escudo antioxidante superior, que esto es muy importante, se utiliza mucho en medicina ortomolecular porque reduce los radicales libres, acá viene la parte más diríamos, bioquímica. Supera el poder en las vitaminas C y E y el glutatión, que hay mucha gente que se suplementa con este tipo de vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C y el glutatión, algunas de estos se pueden oxidar, esta no, es mucho más noble. Si ahora después lo vamos a ver por qué es más noble este suplemento que esos. Tiene una defensa fundamental de las células y el ADN. La melatonina protege el ADN del núcleo y de las mitocondrias, ¿sí? ¿Contra qué? Contra las radiaciones. Lo que tiene de bueno es que, si bien esta información es específica, también le va a servir para decir, bueno, a ver, no estoy tomando un suplemento solo para eso, ¿sí? Sirve también y actúa a nivel de lo que son las mitocondrias, que las mitocondrias son como las usinas que dan energía. Bueno, ahí se libera el ATP y hace que hay patologías que las transmiten las mitocondrias, y también las mitocondrias están aumentadas cuando hay mayor cantidad de músculo en el cuerpo, o sea, o hay mayor desarrollo muscular, ¿sí? Bueno, nada, bueno, acá habla mucho de la parte de, a ver, Carlita, vos que estás más en esto, bueno, acá aumenta la síntesis de algunas enzimas, ¿sí? Por eso que para mí tomar glutatión o ciertos tipos de suplementos es medio al cohete si no podemos conciliar el sueño, y quizá preferir suplementarse con melatonina, ¿sí? Y lo que tiene es que se difunde a todos los órganos, a todas las células, a los tejidos,
con altas concentraciones intracelulares, o sea, como que no se va perdiendo a lo largo de lo que uno va consumiendo, ¿sí? Esto reduce la inflamación, bloqueando las citocinas, ¿sí? Proinflamatorias, ¿sí? Que esto se habló mucho cuando fue el COVID, ¿sí? Cuando se hablaba de que los pacientes con inflamación crónica silenciosa tenía peor desenlace, bueno, lo que hace también ayuda a reducir la inflamación, ¿sí? Bloqueando estas enzimas, estas citocinas inflamatorias. Regula el sueño, el ciclo del sueño y ritmo circadiano. Ojo, esto no es magia, sino es que van a tomar esto y se van a caer dormidas y van a tener una calidad de sueño espectacular. Tiene que ir acompañado de lo que fuimos hablando, ¿sí? Y tiene efectos anticarcinogenéticos. Les cuento un poquito una anécdota. Nosotros teníamos un perro, ¿sí? Hace un par de años, que, bueno, nada, era como un hijo para nosotros y lo hicimos tratar primero, bueno, ¿no? con la veterinaria tradicional, y tenía un proceso oncológico, un melanoma en la lengua, y nos recomendó suplementarlo con melatonina, ¿sí? Para que no siguiera avanzando. Obviamente esto es, digamos, no es que se va a utilizar esto como, pero para que ustedes se den cuenta que la melatonina no es solamente que ayuda a regular el sueño, ¿sí? Tiene un montón de efectos, obviamente se usa en superdosis, ¿sí? Y esto es lo que yo decía, antioxidante suicida, ¿por qué? Porque no tiene riesgo prooxidante, que esta es la gran diferencia que tiene con los otros suplementos, con la vitamina C, con la vitamina D, ¿sí? O sea, cuando cede los electrones a nivel bioquímico, se degrada, ¿sí? Entonces, eso hace que quede la acción antioxidante pura, o sea, como que no tiene efectos adversos, ¿sí? Para los que tengan miedo a tomar melatonina. ¿Se entiende? ¿Y cuál es Y, la suplementación, la dosis, mejor dicho? mira, depende de la forma que lo va a tomar, ¿sí? Tenés, en niños, fíjate que se suplementan hasta en niños, 2 miligramos. En hombres adultos, 5 miligramos, pero estos son comprimidos, ¿sí? En mujeres en edad fértil, 3. En mayores de 50, fíjate que porque la melatonina baja a medida que pasan los años, o sea que suplementarse con melatonina nos tendríamos que suplementar, ¿sí? Y en condiciones específicas, bueno, es que ya hablamos de pacientes oncológicos y demás. En realidad, lo que se está utilizando mucho yo estoy utilizando una que es de, ¿cómo se llama? Que las hace una bioquímica, Patricia Alcalá, de Farmacias Kent, que son sublinguales, son excelentes. Vos te lo pones abajo de la lengua y eso se disuelve solo. Obviamente, consumos son las dosis mínimas, y lo que tenés que hacer es media hora antes de irte a dormir, lo pones por debajo de la lengua, sin moverlo ni nada, eso se absorbe, tiene un muy buen poder de absorción y tiene mayor biodisponibilidad, significa que que viste cuando se metaboliza todo, como que no se pierde, queda esa dosis, ¿me entendés? Se pierde menos, ¿me entendés? Y bueno, y lo importante es que cuando consuman todo lo que es este tipo de suplemento, que tiene sinergia con los polifenoles, ¿sí? Los polifenoles, bueno, acá tenemos, ¿sí? Son este tipo de alimentos. El cacahuate, la cúrcuma, los frutos rojos, ¿sí? Los vegetales de hojas verdes, ¿sí? Es importante porque hace sinergia con los polifenoles, ¿sí? También, nada, los polifenoles son el resveratrol, la quercetina, las catequinas, pero esto, bueno, algunos deciden suplementarse en vez de, está todo en los alimentos, la realidad es esa, ¿sí? La realidad es que todo lo que comemos hace que podamos, o sea, que podamos aprovecharlo a nuestro favor, ¿sí? Si llevan una alimentación balanceada, ¿sí? Yo creo que la alimentación en verano no es la misma que la del invierno, y se ordenan con los horarios y las actividades son distintas, porque no son las mismas, creo que uno se puede llegar a sentir mejor. Sí hay que reconocer que la melatonina disminuye con los años, la síntesis, entonces también es importante, si nos podemos suplementar, poder ayudarnos, ¿no? Es un ayudín que no genera ningún impacto, ¿sí? Clau, tengo una pregunta. Sí. Y los que
Y los que toman, por ejemplo, ahora que está más en auge el magnesio, ¿no? El magnesio que supuestamente Sí, bueno, te cuento, impacta el en el... tema es así, yo acá nada más hice esto, pero ¿qué pasa? Vos tenés el biciglinato de magnesio y la L-teonina, que ayuda mucho, si vos lo tomás, o sea, algunos complementos, algunos suplementos vienen juntos, ¿viste? El Sí, biciglinato de magnesio ayuda mucho a reducir las ondas cerebrales, para que estés más relajado y demás. La forma del biciglinato. Y el biciglinato tiene mayor biodisponibilidad, es decir, vos lo tomás y en el cuerpo lo absorbe más, ¿me entendés? No es que se pierde todo con los distintos pasos de absorción, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, la L-teonina, algunos vienen complementados. Lo que pasa es que a veces no te trae la dosis que vos necesitas, ¿me entendés? Entonces, nada, nosotros la otra vez cuando hice yo la charla acá, vino esta farmacéutica que hace, viste, los comprimidos magistrales que de acorde a cada paciente, yo le mando a hacer, bueno, que tenga esta cantidad de leteonina con esto, ¿me entendés? Porque no todos necesitan lo mismo. Bueno, le puede dar a todos lo mismo, porque tienen una calidad de vida distinta, ¿entendés? Entonces, nada, o sea, eso, todo lo que es pasiflora, bueno, no es solamente yo acá, o sea, explico la melatonina como para que vean que no es solamente te ayuda a regular el ritmo circadiano, eso y un montón de cosas más. Si, a ver, si vos tomás cafeína en la noche y no te va a ayudar, no no. te va a ayudar, ¿sí? Pero si tomas magnesio y Sí. melatonina, son sinérgicos, Sí, digamos, no podés, sí, son no pasa sinérgicos. nada, digamos, no es que va a No, aumentar el efecto. no, 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 Y no, te hago no. una pregunta, Sí. porque lo que yo suelo tomar es algo que es de venta libre, ese Sí, a ver, decime. comprimido, y que es A ver qué tiene. valeriana, tilo y Sí, pasiflora, perfecto. ¿Está bien? ¿Y te que hace vienen efecto en o un no? comprimido. A mí me hace efecto. Bueno, Ah, vos sabés que hay pacientes que les hace efecto. Lo que tenés que fijarte en qué horario lo tomás. ¿En qué sí, horario lo tomás? yo lo suelo tomar cuando estoy muy pasada de estrés, Sí, lo tengo que tomar, está bien. tipo 8 de la noche y después a las 10 antes de dormirme, Sí, ¿viste? Una hora antes. sí. Eh, Después hay algo, no sé, yo soy muy de lo natural, No, el está té de bien. lechuga. Tiene un Sí, bueno, efecto sedante y no sé por qué, pero tiene un efecto, pero me voltea, ¿eh? sí, bueno, yo ahora te voy a mostrar un poquito acá, bueno, ves acá lo de los polifenoles que habíamos hablado, y les voy a mostrar algo más que tengo, que nos había traído esta chica como para que ustedes lo vean, que también habla de esto de que vos decís, ¿no? De lo natural. A ver si lo tengo acá. Digo porque a veces estoy, viste, hay tantos comprimidos de tantas cosas que uno está cansado de tomar suplementos. No, en realidad, eh, mira, lo ideal es que, no sé si ahí me ven, porque ahí dejé de presentar. no, sí, te vemos a vos. ¿Me ves? Sí, Bueno, el tema es así. Lo ideal sería no suplementarnos con todo, porque la verdad que en algún punto es como vos decís. Además que lo que yo le digo a los pacientes, no es lo mismo. Primero el costo. mm, El costo, porque si vos no lo podés sostener, vas y te compras un super omega y el otro mes no pudiste y estás en la misma. Es lo mismo que nada. ¿Sí? mm, Entonces, acá lo que tienen que apuntar es a suplementarse con las cosas naturales lo mayormente posible, ¿sí? Lo de la pasiflora, si a vos te hace efecto, seguí con eso, ¿sí? No sé si es comprimido, cómo viene. Hay gente que usa sí, adaptógenos. sí, yo empecé a probar todo. Sí, no, está bien, está Empecé a bien. probar todo. Estoy con un adaptógeno, que no ¿Con es cuál un estás? adaptógeno, no es un adaptógeno, es, no sé, pero me dijeron, no, no es un hongo, bueno, se llama, ay, empieza con A. La ashwagandha. Es, Bueno, la ashwagandha sirve mucho para el estrés. Se puso muy de moda, tenés que fijarte de que sea bueno. ¿Por qué pasa? En algunos pacientes tiene buen efecto y también tenés que fijarte de no tener antecedentes a nivel de la tiroides, ¿sí? Es decir, sí, yo no tengo, tiroides, bueno, yo nada, soy listo, buenísimo. Ayuda a reducir el cortisol. El cortisol diríamos que está fuera del rango, diríamos, dentro del horario que no tendría que estar, ¿me entendés? O sea que sí, a vos en tu caso te sirve. Vos lo que tenés que ser, para mí lo que más tendrías que ajustar, por lo que vos me decís, vos tenés horarios, tenés como más vida la rutina, nocturna, la sí, rutina, pero lo que estás haciendo está bien, ¿entendés? O sea, tenés que rutina, elegir la batalla que lidiar y decir, bueno, esto lo haré por lo menos hasta tal fecha, en tal horario, y después me fijo.
porque el costo, el impacto es mayor. ¿Entendés lo que te digo? Y la Sí. realidad es que, bueno, nada, lo de la alimentación, que esté planificado y demás, eso es algo que depende de nosotros, ¿me entendés? No, lo que te quería preguntar era si había estudios que a nivel científico que validaran el efecto de la valeriana. Creo que impacta en el sistema nervioso central, creo. Sí, en realidad la valeriana en combinación con pasiflora, o sea, como que hacen sinergia. Ahora, hay pacientes que la pasiflora le trae un efecto antagónico, diríamos. No todos los pacientes, cuando vos la administrás sola, la pasiflora. Entonces, cuando vos lo administrás junto es una cosa, cuando los administrás por separado es distinto, ¿sí? Bien. La ashwagandha es un adaptógeno, ¿sí? Se usa dentro de la medicina que usan adaptógenos. Después tenemos también lo que es el reishi. El reishi está bueno, pero ¿qué pasa? El paciente que es hipotenso te baja más la presión, tenés que tener A mí me mucho baja. cuidado. Entonces no, ¿sí? El reishi sirve mucho y tiene poder antioxidante. Pero bueno, nada, yo lo que quería transmitirle con esto es que sí, que es verdad que con los años vamos a tener el sueño más liviano, ¿sí? Que con los años, con menor impacto, diríamos, de lo diario, te va a impactar y te va a descalibrar, diríamos, el cortisol más fácilmente, pero por esto mismo que nada, que nos pasa naturalmente a todos. Por Y eso una la preguntita más que suplementación es quería hacer. segura. Sí, la Sí. suplementación es segura con la melatonina. Yo creo que en realidad la melatonina sola no tiene, para mí, no tiene sentido tomarla sola, sino que con la L-teonina funciona bien y con el biciclinato de magnesio, los tres hacen un recombo. Obviamente depende cómo es cada paciente, se le indica la dosis de cada cosa y se manda a hacer. O sea, ¿Y eso qué haces? ¿Lo medís con un laboratorio? ¿Cómo sabes no, cuánto de cada cosa? en realidad primero es el tema del, vos no puedes, o sea, yo puedo medir el cortisol, ¿sí? Mm. Entonces yo a partir de ahí puedo ver cómo está tu cortisol, diríamos, de las 8 AM del laboratorio y ver cómo están tu perfil inflamatorio, ¿sí? O sea, y a partir de ahí vemos, acorde a lo que el paciente me va diciendo, cómo es la calidad del sueño y cuál sería la dosis de cada cosa, ¿sí? Bien. Y obviamente, como hablamos la otra vez acá en el taller presencial, nosotros no somos solamente lo que comemos, somos lo que absorbemos. Si el intestino, tenemos alguna patología en el intestino, tenemos intestino permeable, tenemos algo, chao, perdimos. Por más que, Te entonces, da, sí, no lo absorbes. es todo, es un conjunto, no es una sola cosa, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante que podamos prestarle atención, ¿sí? O sea, cómo, por ejemplo, bueno, en el taller de empoderamiento para la salud, yo lo armé el año pasado, ese está grabado. Mi idea es volver a darlo, pero darlo presencial acá en el consultorio, ¿viste? Porque es otra cosa. Entonces, ¿viste? Uno como que perdió un poco con la virtualidad, el ver al otro, el saludarse, ¿viste? Es otra cosa. Bueno, nada. Cuestión que ese taller que yo grabé, en el último módulo hablo de lo que es la microbiota intestinal y cómo se hace, ¿viste? El reseteo, el famoso reseteo intestinal y cómo, por ejemplo, meter un probiótico en qué momento del reseteo incorporar el probiótico. No es de entrada, ¿eh? No es de entrada. Sí. Y Yo hice varios reseteos y todo, hice el espacio depurativo con Palmetti en mirá qué un bueno. momento que era súper fuerte, hace 4 años y lo mantuve. Y sí, si el intestino no está bien, no absorbes nada de lo que, Exactamente, o sea, es lo mismo que la nada. Y la pregunta era sobre la melatonina que vos decís de Sí. suplementar, pero bueno, nuestro organismo, o sea, si a nivel conductual modificamos esto de las rutinas, si tenemos algo Sí. bastante cercano a lo ideal, ¿en cuánto tiempo se recupera esto a nivel de la melatonina para que el propio organismo empiece a funcionar? Es que esto depende mucho de cada uno, la bioindividualidad, yo no te puedo decir, en 3 meses está todo ok y vas a estar bien. Primero porque vas a tener altos y bajos, como a todos nos pasa, ¿sí? Porque la perfección no existe, ¿sí? Porque siempre va a haber algo, entonces, es tratar de hacer dentro del día a día
y no hacer proyectos de acá a 3 meses, por lo menos cuando estamos muy desfasados con el sueño, ¿sí? Intentar y prestar la atención y estar más conectados con nosotros, con lo que nos pasa y cómo nos levantamos. ¿Qué rutina hacemos cuando nos levantamos? O sea, ¿es levantarse y salir corriendo a trabajar o es poder estirarse, hacer algún ejercicio, algo Sí. chiquitito? No, era saber más o menos, o sea, Y para depende de ver, cada uno, depende de cada uno y depende de cuán afectado estés antes. ¿Entendés? ok, Si vos para, venís ordenada, vos no te va a costar tanto. Si vos venís y estás organizada, te estás suplementando, pero también depende que todo lo demás que te pasa a tu alrededor. Si hay está cosas que bien, no para van a saber, cambiar. porque hay una cuestión que quiero saber, esto de, vos decís que no genera dependencia y tal. Si Mm. yo agrego esto a mi organismo y por ahí ya está funcionando mi melatonina, ¿en qué momento saber, bueno, ya está, no Te necesito vas a dar suplementar cuenta, más? no, te vas a dar cuenta cómo te levantás, la Mm, diferencia que sentís. Porque vos lo vas a sentir en tu cuerpo. ok. ¿Entendés? Vos vas a sentir en tu cuerpo que tu calidad de descanso, que estás con más energía durante el día, ¿sí? En realidad, lo ideal sería hacerlo en esta época del año, ¿sí? Porque en verano uno está con más energía, está con mejor ánimo, porque hay más Genial. sol, porque uno toma más sol, porque está más expuesto a la luz natural, pero en invierno no. Entonces, el problema es cómo decir, bueno, obviamente, ¿no? Cuando necesita una persona un antidepresivo, lo necesita. Sí, es así, no hay mucha vuelta. Pero también poder distinguir si es algo estacional o si es algo, ¿me entendés?, que necesita un refuerzo distinto. Hay que ser, por eso tenés que prestarle mucha atención a cosas que quizás no le da bolilla, ¿me entendés? O Bien. sea, ser prolija antes de dormirte y cuando te despertás, ¿qué haces? Que no sea algo más. No, pero viste que cuando uno suplementa, después, bueno, se empieza a sentir mejor, ponele, Y lo en el dejás. mejor de los casos, y entonces ya no sabes, bueno, estoy sintiendo mejor por la suplementación, en qué momento ya la cosa está bien como para dejar de suplementar, ¿viste? Entonces, es así para no generar esa No, no, situación no, suplemento dependiente. no, en realidad la melatonina ya sabemos que va a bajar con los años, con lo cual la suplementación de melatonina encima no es una suplementación cara. Vos me decís otro tipo de suplementos, sí, te digo, bueno, sí, pero es algo natural que va disminuyendo, ¿sí? Ok. O sea, yo no lo veo mal. Sí, aparecen un montón de otros suplementos que se van poniendo de moda y también hay una realidad, la gente prioriza, ¿me entendés? Entre, no sé, tomar medicación que tienen que tomar y a veces no la pueden comprar. Mm, Pasa de todo, ¿sí? O sea, pasa de todo. Yo suplementarse por suplementarse no lo veo. El magnesio sí interviene en un montón diríamos, de de pasos, diríamos, metabólicos en la cadena respiratoria, aparece en todos lados, ¿me entendés? O sea, el magnesio, suplementarse con magnesio, si yo te pido el magnesio sérico, es al cohete, porque no va a ser el valor real que es intracelular, ¿me entendés? mm, Entonces hay cosas que yo puedo pedirle al paciente y no es el valor real que tiene adentro, ¿sí? Pero sí hay distintos tipos de magnesio que, por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, que tiene, o ponele que va sin ningún tipo de dificultad al baño, no le puedo dar uno que tiene más efecto o sea, digamos, que te ayuda para ir o sea, para ir de cuerpo, ¿me entendés? mm. O sea, como que vos te tenés que fijar bien qué tipo de magnesio, supongamos, ¿no? De magnesio. Pero después nada, es un suplemento que es natural dentro de todo, ¿me entendés? Y no tiene nada de malo. Puede ir combinado con la pasiflora y no te va a ocasionar nada, ¿me entendés? Malo que vos sientas que Y, te... y también está de moda el triptofano. Bueno, el triptofano, bueno, es el precursor, ¿sí? De la serotonina, ¿sí? Lo que pasa que también acá yo en esta farmacia he mandado a hacer triptofano, pero bueno, tenés que saber bien, diríamos, porque el efecto es mucho más rápido que el que tiene un inhibidor de recaptación de serotonina. ¿Mm? Entonces, nada, cuando vos lo suplementás, tenés que ponerle horarios, ¿sí? Del triptofano, si tomo omega, lo que fuere, ¿sí? Y de la melatonina. Yo la verdad es que no soy muy fanática de lo que viene todo combinado, soy más fanática de lo que va separado, porque no sabes bien qué te están poniendo en la dosis, pero la combinación que estás haciendo está perfecta.
para conciliar el sueño y es natural. Y eso no lo Bueno. veo mal. La verdad que yo, si vos con eso aún sentís que estás con dificultades del sueño o que te levantás cansada, como que te faltó un poquito más, yo sí me suplementaría solo con melatonina y probaría con eso. Porque si sos ordenada, venís bien. Ahora, nada, como me había preguntado antes, Carla, la L-teonina ayuda un montón también. En sinergia con el bicigrinato de magnesio va bárbaro. El tema es que, como decíamos antes, el costo que tiene, ¿sí? O sea, ¿Y esos de venta libre decís que no, entonces? la única marca que consumí de venta libre que me resultó, o sea, no es lo mejor, pero es buena, es Natier. Natier, yo después voy a poner algunos cupones ahí en Instagram, pero todavía mucho no le agarré la mano, porque yo me he comprado para mí. Pero el Omega no, ¿ves? Por ejemplo, el Omega no me gustó. De la El Omega no me gustó. El Omega es muy puntual y vos te das cuenta cuando lo empezás a tomar porque te cambia todo. Te da mucho, o sea, te das cuenta la diferencia cuando es uno bueno y cuando es uno malo. Lo que pasa es que el que es bueno sale mucha plata, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, nada, y depende de las patologías que tenés que suplementarte con más o con menos omega. ¿Sí? Pero nada, este tipo de suplementos yo no lo veo mal. La marca Natier tiene un montón de cosas buenas que son cualquier cosa, preguntame por WhatsApp, no hay ningún problema. Está bien, por ejemplo, La Vago tiene sí, uno que se llama Vago Descanso y sí, tiene magnesio, triptófano y tionina. está bien. A ver, lo podés consumir. Lo que tienen que tener cuidado son con las suplementaciones de vitamina B, ¿sí? Sí, tiene B6, B1. Bueno, te tenés que fijarte bien que no sean, no creo que tenga altas dosis ese. No creo. Pero hay otros que vienen suplementos de vitamina B que se toman día por medio, no se toman todos los días, ¿sí? Entonces, a esas cosas hay que tener cuidado. Por eso yo no soy muy fanática de dar todo en el mismo suplemento, ¿viste? Como que siempre hay algo que sí, siempre no. O sea, porque si no, imagínate que la gente compraría una sola cosa y ya está, y capaz que no necesitas todo. Te lo mandan la fórmula general para la población general y capaz que vos te hacés un laboratorio y la vitamina B las tenés todas bien. ¿Entendés Bien. lo que te digo? Entonces, tener en exceso tampoco sería lo ideal, ¿sí? Eso es lo que opino yo desde mi punto de vista médico, ¿sí? Yo creo que te estás suplementando bien, te tenés que prestar atención a la calidad del sueño. El ciglinato de magnesio te puede ayudar también. Y la L-teonina, hay uno que se llama Stress Killer, que lo Sí, ahí venden. estaba viendo que ese tiene Stress Killer 200 de magnesio biciclinato y 170 de teanina. ayuda, ayuda, ayuda. A ver, es eso, es lo que yo digo, depende la razón. Si yo tengo un paciente que está con deprivación del sueño y está mal, y está mal, y está mal, yo no puedo dejarlo sin dormir. Le voy a tener que empezar a dar una benzodiazepina, porque si no, no va a dormir nunca, si viene hace 10 días sin dormir. ¿Sí? Es así. Hay que ser coherente. Otra cosa es cuando podemos descansar, pero la calidad del sueño no es lo que era antes. Son dos situaciones distintas, pero eso ya lo indica el médico porque también hay personas que quieren hacer el destete, por decirlo de alguna forma, de la benzodiazepina y vas, diríamos, amalgamando una con la otra hasta que después la logras sacar, ¿sí? Con la suplementación, pero no es del día, pero no es de la noche para el día siguiente. Lleva un tiempo, ¿sí? Así que nada, o sea, hay que ser coherente, diríamos, y de lo profesional tratar nada, ¿no? De acompañar al paciente. Y como yo le decía al principio, abrazar, diríamos, la imperfección y, y ser más buenos con uno mismo, porque a veces uno es o blanco o negro y los grises están en el medio. Así que, Gracias. bueno, que tengas muchos éxitos en la Feria del Libro. No sé si quieren contar algo, qué les pareció. Ah, yo estoy re Gracias, contenta. Klaus, súper Gracias, interesante. súper claro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo estoy en el consultorio, es a la vuelta del Jardín Botánico. Estoy atendiendo presencial y online. A mí me gusta más lo presencial, pero bueno, la gente a veces no quiere salir, pero bueno, nada, hay que respetar lo que cada uno necesita, ¿no?
Y los talleres los voy a estar brindando, algunos presenciales, que fue el del fin de semana pasado, y también ahora estoy organizando algo en un lugar que se llama Ketolicity, pero eso va a tardar un tiempo, porque va a ser un evento un poquito más grande. Así que, pero bueno, nada, por ahora voy haciendo acá en consultorio, son 10 personas máximo. El próximo va a ser lo que es reseteo intestinal, microbiota intestinal y suplementación, ¿sí? Pero se les explica todo eso y después nada, la suplementación cada uno se fija, o sea, bueno, a mí esto me sirvió, esto lo probé, no me gustó, ¿eh? Así que bueno. Bueno, chicos, espero que estén muy bien, que lo hayan disfrutado. Sí, un montón, gracias. ¿Eh? Súper interesante. Gracias. Que Un tengan gusto, lindo Clau. día. Saludos para Chau, todos. Gracias. Chao. chau.